Costumbre o herencia. Cada especie animal tiene su propio tipo de sueño, con una duración, horario, relación entre fases REM y no REM y postura específicos. Estos comportamientos estandarizados de carácter innato que no se abandonan bajo ninguna circunstancia tienen que estar genéticamente programados. Pero la moderna genética no solo es capaz de plantear dicha hipótesis, una de sus principales preocupaciones es delimitar la frontera entre la influencia genética y la ambiental. Para ello, se sirve del cálculo de la intervención del carácter hereditario. No se trata solo de adjudicar a los genes de un individuo algunas de sus características físicas o comportamentales. La valoración de su carácter hereditario también hace referencia a la relativa influencia que los factores ambientales y genéticos ejercen en la configuración de una determinada idiosincrasia. En principio, existen dos vías de apreciación del carácter hereditario. Cuando una determinada característica se repite en casi todos los miembros de una familia unidos por lazos de sangre, pero no en los parientes políticos, y aparece con más frecuencia cuanto más estrecha es la consanguinidad, entonces constituyen muy probablemente una singularidad genética. Los estudios de gemelos arrojan una información más precisa. Las posibles combinaciones genéticas son tantas que la existencia de dos hombres exactamente iguales es impensable, excepto en el caso de los gemelos univitelinos, genéticamente idénticos, al haberse desarrollado a partir de un solo embrión. Por el contrario, los bivitelinos no se asemejan más que dos hermanos cualesquiera. El mero hecho de que dos gemelos univitelinos compartan alguna característica no implica que ésta sea heredada, ya que a menudo se ven sometidos a determinaciones ambientales semejantes. Pero si los gemelos univitelinos guardan sistemáticamente más semejanzas entre ellos que los que no lo son, e incluso dichas semejanzas se mantienen cuando se educan separadamente, entonces hay que reconocer la preponderancia de los factores genéticos. También se ha estudiado la importancia del carácter hereditario en relación con alguna de las características del sueño. En un excelente estudio llevado a cabo en 1983 por Wilce P. Webb y Scott S. Campbell de la Universidad de Florida, 14 parejas de gemelos univitelinos y otras tantas de bivitelinos pasaron la noche en el laboratorio. Los análisis confirmaron lo que ya apuntaban algunos estudios anteriores. Varias características del sueño parecen en gran medida hereditarias, es decir, están sujetas a controles genéticos y apenas sufren la influencia ambiental. Este componente hereditario es especialmente decisivo en lo que podríamos llamar la capacidad de sueño, el tiempo que uno necesita para dormirse, la frecuencia con que se despierta a lo largo de la noche y el tiempo que permanece despierto en la cama. Pero también la estructura del sueño cuenta con una considerable componente hereditaria. Cuántas veces se recorren en cada noche los diferentes niveles, excluido el primer estadio de adormecimiento. ¿Cuánto dura en total el sueño REM? Son cuestiones que derivan fundamentalmente del control genético. Por el contrario, resulta sorprendente que el reparto proporcional de los estadios de sueño a lo largo de la noche, excepto de los niveles REM, parezca escapar a los mecanismos genéticos. Webb y Campbell consideran que la investigación en este terreno no ha hecho sino empezar, pero al menos parece evidente que los genes determinan las aptitudes generales para el sueño y también su estructura interna. Esta afirmación ya no provoca sorpresa, como ocurrió en un principio. El especialista en genética humana, Friedrich Vogel, de Heidelberg, constató en un gran estudio publicado el año de 1970 la desconcertante concordancia que presentaban los encefalogramas de los gemelos univitelinos, pero no de los bivitelinos. No solo las estructuras anatómicas, sino también las funciones cerebrales, al menos en tanto en cuanto se reflejaban en la actividad eléctrica de éste,
obedecen a las leyes genéticas. Los datos sobre gemelos, llega a afirmar Vogel, muestran un total determinismo genético del EEG, incluyendo su maduración durante la infancia. El EEG maduro de un adulto y su natural y continuado retroceso en la ancianidad. También se han intentado determinar el peso de la influencia genética en relación con las alteraciones del sueño. Parece evidente en el caso del sonambulismo. En una ocasión se encontraron concordancias entre 9 y 19 parejas de gemelos univitelinos frente a una entre pareja de gemelos bivitelinos. Tampoco parece despreciable la incidencia del factor hereditario en la incontinencia urinaria. Suele existir relación entre el sonambulismo y la incontinencia. Más del 60% de los adultos sonámbulos que intervinieron en un experimento eran incapaces de controlar sus esfínteres, o lo habían sido en alguna época, frente a un 23% en el grupo de los no sonámbulos. Y los que padecen alguna de estas dos alteraciones suelen tener familiares directos con el mismo problema. También las alteraciones del sueño infantil, dificultades para dormir, sueño ligero, despertar frecuentemente, pataleo, etc., se repiten a menudo entre familiares y obedecen probablemente a factores hereditarios. Pero la alteración cuyo origen hereditario parece más evidente es la narcolepsia, en general caracterizada por irreprimibles accesos del sueño durante el día, a menudo acompañados por una repentina relajación muscular. Según se desprende de diversos estudios, un 33% de los narcolépticos tienen parientes consanguíneos que padecen la misma enfermedad. Si la narcolepsia no fuera una enfermedad hereditaria, no habría podido criarse en el laboratorio una casta canina narcoléptica. Luigi Gedda, director del Instituto Mendel de Roma, se planteó en 1969 la posibilidad de que el control genético interviniera incluso en el contenido de los sueños. Comprobó que esto, como era de esperar, no sucedía. Los sueños de los gemelos univitelinos no se parecían entre sí más que los de los bivitelinos, mas eran los mismos gemelos quienes debían declarar si consideraban semejantes sus sueños o no, y casi todos los encontraron distintos. Alguien más neutral hubiera observado posiblemente más coincidencias. Mas, para ello, habrían que empezar por determinar qué criterios objetivos definen las concordancias oníricas, labor que aún está por realizar. Con todo, es de suponer que aunque aplicando dichos criterios, no se llegará a verificar la determinación genética del contenido de los sueños.